En mayo inicio creación de contenido. Tenía solamente $1,500 y decidimos ponerlos en pauta, es decir, invertirlos. Yo soy de las que quema los barcos, de las que pone toda la carne en el asador. Así que Arriesgar. yo dije, bueno, o sea, lo que te decía, venía de una depresión en donde estaba pensando cosas extremas, que yo dije, yo voy a salir de acá como sea. En el 2022 yo dije, bueno, yo quiero empezar a posicionarme como la mujer más importante del real estate en toda Latinoamérica. Y yo compré mi primer apartamento en mis 20s. No tenía ni idea qué impuestos tocaba pagar. Encontrar arriendo en Bogotá era imposible. No sabía que independizarse era tan caro. Sobreviví a una burbuja inmobiliaria. Me estafaron en la compra de mi primera casa. Tocó aprender de redes sociales para vender el apartamento. Se arriendan o se venden espacios para contar todo tipo de experiencias detrás del mundo inmobiliario. Este es el podcast de 100 Cuadras, con expertos del sector, invitados especiales y personas del común contando sus vivencias, anécdotas y aprendizajes. Este es el lugar donde el mundo inmobiliario cobra vida. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Se Arrienda o Se Vende Podcast, un espacio creado desde 100 Cuadras para contar el mundo inmobiliario a través de historias. Este mes de septiembre es un mes especial, es un mes de feria de vivienda, donde ustedes van a encontrar grandes descuentos y muchas oportunidades de inversión. Y por eso, hoy tenemos una invitada súper especial. Les voy a contar primero de qué se trata para que ella se presente, pero les cuento que nuestra invitada es empresaria, es inversionista, es consultora en negocios inmobiliarios y tiene presencia en más de 18 países, así que vayan viendo el nivel de nuestro invitado. Tiene más de 13 años de experiencia y ha asesorado a miles de inversionistas en la adquisición de inmuebles, de proyectos, de vivienda, generándoles muy buena rentabilidad. Además, es quien lidera Brick Capital, una promotora inmobiliaria que es la que mayor crecimiento tiene en Colombia, y dirige Immo Academy, que es una academia de bienes raíces y es la academia más grande de bienes raíces en Latinoamérica. Entonces ya ustedes van viendo el nivel de nuestra invitada. Y por último les quiero contar que es creadora de Coinmo, una convención inmobiliaria que es la más influyente de la región. Así que tenemos una invitada con una historia de resiliencia, visión y resultados. Me place mucho hoy presentarles a Carolina Ochoa. Carolina, bienvenida a Se Arrienda o Se Vende Podcast. Gracias, Mauricio, muy honrada de estar en este espacio. No, para nosotros muy honrados. Gracias por arrendar este espacio para contar nuestra historia. Y yo sí quiero que empecemos porque nos cuentes un poquito, ya hablaremos del tema inversionista, el tema inmobiliario. Le pedimos a nuestra audiencia paciencia. Pero primero cuéntanos un poquito de ti. Háblanos un poquito de ti, de esos inicios, cómo inicia tu historia. Háblanos de ti para poderle contar a la audiencia con quién estamos sentados hoy. Bueno, yo miro atrás y literal, yo digo con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, yo me aplaudo de pie. Yo salgo a los 14 años de mi casa porque era la típica oveja negra, ¿no? Esa niña a la que nadie le ve futuro, la que uno dice, no, esta muchachita, ¿qué va a hacer con su vida? Pues me fui para la calle, empiezo a vender incienso en buses, a echar cuentos, porque siempre me ha gustado la lectura. Me gané un concurso de cuentería. Y bueno, entonces me la pasaba en la calle, en los parques, en funerarias, dormía en las funerarias cuando eso eran 24/7, Ok. ¿En y dónde? ¿En dónde? en En Bucaramanga. Bucaramanga. Claro, y esa muchachita a la que nadie le tenía fe, ahí queda todavía embarazada a los 17 años. Entonces, pues claro, fue el escándalo, ya no hizo nada con su vida. Pero yo recuerdo que incluso por ese momento yo venía de una vida de calle, de adicciones, y yo quedo embarazada y para mí fue como ese nuevo inicio, como ese despertar de conciencia donde yo digo, no, pues ya hay una razón para enderezar mi camino. Empiezo en toda la parte comercial, saco adelante a mi hija, 2 años después tengo a Andrés Felipe, de una relación bastante tormentosa, de maltrato y demás. Y bueno, a mis 24 años quedo embarazada de mi tercer hijo. O sea, todo Fue rápido. apuntaba que, Dios mío, o sea, esta mujer no va a hacer nada con su vida. O Y sea, fue muy el primero, a ver si yo tremendo. recapitulo. Primero a los 17 Y y según segundo las a los cuentas, a los 20. 19, 20 y Sí, a los 24 ya tenías 3. así es. Ok. O sea, No había, eras mamá joven, pero además mamá joven de 3 niños. sí, no había Eh, terminado mi bachillerato.
Y bueno, estaba metida en el mundo de las deudas y yo decía, bueno, ¿y cómo voy a sacar adelante 3 peladitos? Porque además fui la típica mamá que tenía denunciado al papá de sus hijos en la fiscalía Ok. por alimentos, que bueno, en fin. Y Te estabas entonces, tratando sola. sí, Ok. y entonces resulta que de ahí decido empezar a emprender. Yo digo, no tengo que emprender porque ningún sueldo me alcanzaba, ¿cierto? Y yo decido emprender y emprendo en el negocio inmobiliario como agente de bienes raíces. Rápidamente creo mi empresa inmobiliaria, así súper visionaria, súper de todo. Yo era muy buena comercial, pero no sabía nada de procesos, no sabía nada de eso. Y quiebro rápidamente porque no tenía contratos asegurados, porque no conocía absolutamente nada de seguros. O sea, para mí era arrendar y bueno, pase papel y medio mírelos y vaya y arriende. Claro, entonces arreglé propiedades, pagué servicios públicos, pagué cánones de arrendamiento que no pagaban los inquilinos, respóndale a propietarios, a otros no se les pudo responder. Bueno, la cuestión fue que un caos completo. Eso es a tus 24 años, más o menos. Sí, más o menos 24, 25. Entonces yo dije, tengo que aprender algo porque no, o sea, entonces decido terminar mi bachillerato, ese fue el primer paso, ese fue el primer logro de mi carrera. Termino mi bachillerato con CAFAM en la nocturna, validando, Eso me parece lindo. ¿Tú terminaste tu bachillerato a qué edad a entonces? mis 26 A años. tus 26 años, ok. Sí, y ahí inició mi carrera de Y, Derecho. y me parece lindo porque además ya estás en un mundo de emprendimiento, estás en el mundo laboral, empezaste a trabajar, como decimos coloquialmente, te empezó a gustar la plata, pero aún así decides por convicción, oiga, yo voy a acabar mi bachillerato porque querías que seguir estudiando, seguirte formando. Claro, Ok, porque además en medio de todo lo que encontraba en el negocio inmobiliario, yo decía, tengo que formarme. Entonces de ahí empecé a formarme en la lonja de propiedad raíz de Santander, en temas de avalúos, de bienes raíces, con el Libertador, todas las capacitaciones que nos daban, yo era súper nerda. Y pues bueno, empiezo a estudiar con la Pontificia Universidad Javeriana Gestión Inmobiliaria, Derecho Inmobiliario, los diplomados que hacían con Cámara de Comercio. Saqué crédito, páguelo a cuotas, pídale a mi papá que vaya y saque un crédito en la cooperativa para pagar el diplomado y bueno, así. Y estudié, termino mi carrera de Derecho, empiezo a estudiar además gerencia de proyectos inmobiliarios y bueno, empiezo como cada vez a especializarme más, pero llega el 2021 y vuelvo y quiebro. 2021, Sí, ok, o sea, ya esto es post pandemia. sí. Ok, Eso que uno en medio de la quiebra, uno entra en una etapa de negación y uno dice, yo puedo con eso, yo sigo pagando salarios, sigo pagando arriendo, sigo pagando todo, pero pues la verdad es que no, había un hueco muy grande y cada vez en ese, ya vamos a salir de esto, se abría más el hueco, hicimos un hueco grandísimo, yo entro en depresión después de esa quiebra y un amigo me decía, Caro, deja de creer que estás quebrada porque quebró la empresa, o sea, la quebró la empresa no empresa, te no puede tú. definir. Ya. Y eso no es un fracaso, o sea, todos los empresarios han quebrado, o sea, tómalo como un checklist ahí en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, y echa para adelante, ven, empieza a mirar el mundo del marketing digital, empieza a contarle a las personas tu experiencia, y yo empiezo a salir a hablar de mi experiencia con mucho miedo del señalamiento, Ya. de que me juzgaran, de un montón de cosas. Pero más desde la visión del aprendizaje. Sí, claro. Ok. Oye, pero espérate porque esa historia está bien interesante. Vamos muy rápido. Yo quiero entender un par de cosas para ir poniendo a tono a toda la audiencia. Entonces, si me vuelvo un poquito, tienes tus 3 hijos, más o menos a una edad de 25 o 26 años, quiebras la primera vez, ¿cierto? La primera. Y de ahí entiendo yo que tú por convicción y con tu propósito personal dices, yo voy a estudiar, me voy a formar. Ujú. Nos hablaste de las formaciones del Libertador también, que ahorita contamos un poquito para la audiencia de qué se trata el Libertador. Y con toda esa educación y formación, sales de la quiebra, creas tu nueva empresa o tu segunda empresa, por decirlo de alguna manera, también en el mundo inmobiliario. Sí, total. Y desafortunadamente, un tiempo después, estoy calculando más o menos unos 4 o 5 años después, vuelves a quebrar. ¿Qué pasó? Bien, yo entendía que claramente si había un lugar donde yo quería llegar y no había conseguido llegar allí, era porque había algo que todavía no sabía. Entonces, para mí fundamental el tema de formación. Sin embargo, pasó algo importante y es que era muy buena comercial, ahora sabía todo el tema administrativo inmobiliario, súper nerda estudiando y demás, pero no sabía manejar mis finanzas.
sea, mira entonces empezó a irme muy bien, Sí, pero no sabía manejar finanzas, no sabía manejar una empresa, no sabía nada del tema corporativo, de cómo ser un buen líder. Entonces, yo creía que era solo mandar, solamente creía que la empresa se regía de ingresos. O sea, para mí era cuánto facturamos, cuánto comisionamos. Poco a poco me di cuenta que no es cuánto entra en la empresa, sino al final cuánto queda. No claro. medía los gastos. Entonces, la contadora cogía literal los recibos, a veces habían gastos personales ahí. No era una buena empresaria. A pesar de que ya me estaba capacitando, ya me estaba yendo bien, no conocía nada sobre finanzas y yo creo que eso fue lo que me llevó a la segunda quiebra. Pero me parece linda la historia porque mira que arrancas con entusiasmo cuando no tenías conocimientos inmobiliarios, Ujú. ¿cierto? Y arrancas con entusiasmo, te estrellas, obviamente, entendemos, y te das cuenta y dices, pucha, ¿por qué me estrellé? Ah, no, porque es que yo no tengo los conocimientos inmobiliarios. Toma los conocimientos inmobiliarios, arrancas otra vez y vuelves y te estrellas porque te das cuenta que sabes de los temas inmobiliarios, aprendes el negocio inmobiliario, pero faltan los conocimientos de empresaria, Ujú. ¿cierto? Y de ahí entonces, entiendo yo, te formas como empresaria o qué pasa después, cómo logras salir de esa segunda quiebra, porque la resiliencia que nos muestras acá no es natural de cualquier persona y me parece maravilloso que nos cuentes porque es difícil caerse una vez y recuperarse, pero más difícil caerse dos veces y recuperarse. ¿Cómo sales de esa segunda quiebra? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa que te conté que había caído en depresión. Yo llegué a pensar, yo tenía, incluso como fui socia empresaria de Seguros Bolívar, yo tenía mi seguro de vida. O sea, yo estaba planeando literal qué cubría, qué no cubría. O sea, para mí esa segunda quiebra fue muy tremenda. Y en medio de eso, llega esta persona que me habla de empezar a meterme en el mundo del marketing y yo entiendo varias cosas. Primero, cómo empezar a trabajar en mí. Algo pasaba conmigo, algo pasaba con Caro Ochoa, que estaba repitiendo el mismo ciclo. Ujú. Los seres humanos usualmente cada cierto tiempo volvemos al mismo lugar y eso sucede porque no hemos aprendido aún algo. Entonces sentí que necesitaba empezar a trabajar en mi crecimiento, temas de sanación, temas de perdón, un montón de cosas de crecimiento personal, espiritual, emocional, y eso me ayudó muchísimo. Entendí que debía aprender más cosas, que aún con lo que ya sabía del negocio inmobiliario, no era suficiente. Entonces empiezo a estudiar sobre el liderazgo con John C. Maxwell, empiezo a estudiar sobre oratoria, entonces me empiezo a preparar para aprender a comunicarme mucho mejor y empiezo a estudiar marketing digital. Ok. La cuestión es que en esa segunda quiebra yo me levanté en un mes, o sea, fue como, fue como en un acelere de, te lo voy a decir así, no sé si puedo decir, si no me voy a matar, voy a salir de esto ya. O sea, Ok, pero, vamos a pero es solucionarlo. un pedazo en la historia donde se parte, o sea, Claro, o sea, una decisión radical. yo digo, o si no voy a tomar esta decisión, voy a salir de esto ya, Ok. pero no quiero seguir viviendo esto ni sintiendo esto que estoy pensando y dándole vueltas a la cabeza todos los días. Oye, y hay un contexto rápido. Ahí eras mamá de qué ya, de adolescentes. ¿Cuánto tenían tus hijos más o menos ahí ya? Eso fue en el 2021. Santi debía tener unos 9, 10 años. Felipe, si Santi tenía 10, Felipe tenía 14 y Majo tenía 16. Claro. Duro, duro porque es un momento en donde tienes todavía niños en la familia pues que estás formando, tienes adolescentes en esa época difícil Ujú. y además tienes una crisis, toda una guerrera en ese sentido. Bueno, y entonces ahí entiendo, tú dices, haces una introspección, un tema para ti, pero también empiezas a trabajarle al tema de marketing digital. Ujú. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y cómo conecta ese marketing digital con todo lo que ya habías hecho antes? Para entender, claro, empezaste en el mundo inmobiliario, luego fuiste empresaria, luego marketing digital, entonces uno empieza como a conectar los puntos o qué pasa ahí. Claro, bueno, entonces yo estaba en un punto donde ya sabía mucho de derecho, ya me había leído la ley 830/2003, así me la sabía de memoria, o sea, ya sabía un montón de cosas, ya había estudiado, había cogido todo lo que había estudiado y entonces empiezo a crear contenido hablando sobre temas de arrendamientos, que era como en lo que sabía más, obviamente por toda la experiencia de administración de inmueble y demás.
Empiezo a hablar sobre arrendamientos, empiezo a hablar sobre ventas, sobre procesos de venta y empiezo a hablar de lo que yo sé, de mi experiencia, cojo el celular y empiezo En redes. en redes sociales. Ya. Y ok. empiezo a hablar, era muy difícil para mí el tema de montaje de campañas, entonces me acuerdo que ponía un video, lo paraba, me iba para mi administrador de anuncios, hacía todo, o sea, era muy curiosa en ese sentido. Y la cuestión fue que yo cierro la empresa en abril, en mayo inicio a crear contenido, Abril 2021. 2021. En mayo inicio creación de contenido, tenía solamente $1,500 y decidimos ponerlos en pauta, es decir, invertirlos. Yo soy de las que quema los barcos, de las que pone toda la carne en el asador. Así que Arriesgar. yo dije, bueno, o sea, lo que te decía, venía de una depresión en donde estaba pensando cosas extremas, que yo dije, yo voy a salir de acá como sea. Ok. O sea, claro, pongo $1,500 y recuperamos al cabo de aproximadamente un mes, los convertimos en $16,000, esos $1,500. Wow. ¿Cómo Y yo sucede? dije, Cuéntanos un poquito. bueno, entonces yo empiezo a estudiar todo el tema del marketing y empiezo a ver el mundo de los webinars. Entonces, Ey, pero cuando eso no era como tan popular como ahora, entonces yo empiezo a hacer webinar tanto de inversiones como de temas de formación para agentes inmobiliarios y para empresarios inmobiliarios. Entonces, en ese momento, yo decidí empezar a crear un webinar para junio de todo el tema de inversiones, de un proyecto que va en Estados Unidos, en Orlando. Hago un webinar, monto pauta publicitaria, hago un webinar. Ahí vendí 5 unidades en ese solo webinar. ya, ok. Pero entonces era para inversionistas. En No era ese para gente momento, para no, era inversionistas. para inversionistas. Listo. Pero ese fue como el aval para decir, wow, o sea, volví al ruedo. Y entonces, el Claro. 6, 7 y 8 de julio, me acuerdo tanto, hago ese primer lanzamiento para agentes inmobiliarios y empresarios inmobiliarios. Y ahí logramos una facturación, nosotros le llamamos 11X, y es triplicar, duplicar, bueno, multiplicar el número de la inversión que se hizo por el resultado. Ok, o sea, ahí ya empiezas a crear, si yo entiendo bien, una comunidad de inversionistas, pero también de Agentes brokers o inmobiliarios. bueno, ¿cómo se llaman acá? Agentes inmobiliarios interesados en tu contenido, pero que además ellos con tu contenido pueden monetizar, o sea, pueden ganar. Claro, y yo les Ya. mostraba cuál había sido el proceso. Ya, Entonces, partiendo de tu experiencia, o sea, partiendo tú de mi les cuentas tu experiencia. experiencia, oiga, lo que contabas ahorita, yo metí una plata acá, saqué tanto, usted también lo puede hacer, Ujú. venga y conozca cómo. Sí, claro. Ok, Entonces, oye, chévere. empezaba simultáneamente haciendo webinars para inversionistas y lanzamientos para agentes inmobiliarios. El webinar duraba un solo día, el lanzamiento es 3 días. Y les enseñaba y creé un programa que es el Máster Inmobiliario, y le enseñaba a los agentes inmobiliarios cómo empezar a generar resultados acelerados Ya, desde mi experiencia. Y es sin importar en qué punto estás, si implementas esa estrategia de creación de marca, de contenido de valor, de eventos digitales, tú puedes generar las ventas de un año en tan solo 3, 4 días. ok, súper. Oye, el evento, para claridad, esos son eventos virtuales. Sí, todo eso hasta el momento era virtual. Hasta ahí era virtual. Sí. De ahí ya, porque acá el equipo me ha soplado cosas, ¿de ahí ya llega Coinmo o todavía no? Eso fue 2021. En el 2022 yo dije, bueno, yo quiero empezar a posicionarme como la mujer más importante del real estate en toda Latinoamérica. Y empecé a mirar Esto no era Colombia, referentes, esto ya es LATAM. LATAM. Ok. Y entonces empecé a mirar y ya para eso llevaba varios lanzamientos, ya cada vez me volvía más experta en el tema de lanzamientos. Y yo dije, yo quiero ser speaker de un evento, pero a mí nadie me invitaba. Entonces yo veía que a un amigo mío lo invitaban que a Finca Raíz, que a 100 Cuadras, que a Libertador, que así. Yo decía, a mí nadie me invita a nada, pero yo quiero ser la mujer más influyente en bienes raíces en toda Latinoamérica. Y entonces yo dije, pues si nadie me invita a eventos, pues yo voy a montar Yo mi hago evento. mi propio evento. Entonces llamé a unos amigos, Álvaro Luque, Marco Lezama, que son como referentes en marketing, en el mundo del empresarial. Y yo les dije, quiero crear este evento, vamos a hacerlo. Bueno, lo hicimos en Cartagena. Para ese primer evento asistieron 80 personas. Ok. Cerramos el evento en Catamarán. Salí yo endeudadísima porque no sabía nada de eventos. Pero ese fue tu primer salto de eventos
virtuales a a presencial. O sea, vas presenciales. por todo, porque voy a hacer mi pre-evento, pero además lo hago en Cartagena. Y lo hago en grande y cierro Lo con hago en catamarán. catamarán y hago cóctel y hago todo. Pues yo salí de ese evento con números rojos. Claro. Pero por ahí dicen, hay un dicho que dice hay que cacarequear los huevos. Pues entonces nadie sabía que yo salí de ese evento en números rojos, pero eso yo monté en redes sociales ese evento como si hubiera sido lo máximo. Eso se veían más de 80 personas, aparte el cierre en catamarán. Y genera el FOMO. Y es que la gente decía, yo quiero estar ahí, yo quisiera estar en ese círculo, que aparte lo vendimos como un círculo muy exclusivo. El siguiente año lo volvimos a hacer en Cartagena. Para ese entonces fueron 150 personas. El siguiente año ya lo hicimos acá en Bogotá, en el Ágora. Ya fueron 580 personas y este año esperamos 700. Pero ya se genera esa idea del agente inmobiliario o el empresario inmobiliario en yo quiero ser parte de, yo quiero estar ahí, yo quiero participar. Entonces ha sido muy bonito todo este proceso de Covidmo. Yo amo ese evento porque es una transformación además muy similar a la que yo viví y es trabajamos en el ser, en el hacer y luego el tener. Ok. Entonces son 3 días donde cada día trabajamos en uno de esos pilares y la gente sale completamente transformada, no solamente desde el negocio inmobiliario con herramientas y estrategias, sino que la gente sale sanando su niño interior, rompiendo barreras limitantes, listos para empezar a generar otra facturación, sale con otra mentalidad, que básicamente fue mi proceso. Ok, oye, buenísimo. Es decir que, para entenderlo, Coinmo termina siendo un evento en el que si yo no tengo muchos conocimientos inmobiliarios voy, pero si tengo conocimientos inmobiliarios también puedo ir y lo Sí, puedo disfrutar, lo puedo aprovechar. sí, así es. Bueno, buenísimo. Hablemos un poquito, entonces, oye, la historia es increíble, por decirlo menos, pero además de todo lo que nos has contado, sé también que eres experta en inversiones internacionales. Entonces, primero, cuéntanos con toda esta historia, ¿cómo llegas a las inversiones internacionales y por qué? Y ya ahorita profundizamos un poquito en el tema, pero ¿cómo llegaste a ese mundo y de dónde nace esa intención de ahora voy a invertir en cualquier lugar de, no sé si de Latinoamérica o en dónde estás? Bueno, entonces vamos a partir de que duré aproximadamente 10 años con la inmobiliaria y veía algo muy importante y era que los propietarios tenían que poner incluso de su bolsillo para pagar la cuota del banco, aunque les habían vendido la idea de que el apartamento se pagaba solo. Entonces empecé a notar que claramente la rentabilidad de estos propietarios no era la que les habían dicho y empiezo a estudiar sobre esto. Sumado a que cuando quebré también perdí una inversión que había hecho. Yo había invertido sobre planos, no había hecho bien mis cálculos financieros y demás, y había perdido lo que había dado, una inversión que había hecho. Ok, Entonces, cuando yo empiezo a hacer webinars, yo empiezo a entender que había primero un cliente que me generaba mayor frecuencia que otro. Es decir, aquella persona que compraba una propiedad para vivir tardaba entre 7 y 15 años en volver a hacer una recompra, claro. porque las personas viven con la ilusión de vivir allí y demás, y ese tipo de cliente pues está pensando, es un lugar para vivir, un lugar seguro y quiere ese inmueble para largo tiempo. El cliente inversionista, en cambio, estaba haciendo inversiones en promedio cada año, cada 2 años. Ok. Entonces yo decía, ¿cuál es el costo de adquisición de cliente? ¿Cuánto me cuesta traer este cliente? Y esperar 7 o 15 7 años a que se años. acuerde de mí. Este cliente además tiene una recompra aproximadamente al segundo año. Y lo que empezamos a crear fue un portafolio de inversión para él. Entonces, Ok. me meto a estudiar inversiones inmobiliarias, me meto así a fondo con todo el tema de lo que encontraba en internet, o sea, ni Niña siquiera, siempre. sí. Entonces empiece a estudiar, yo soy muy mala para la matemática, pero haga las cuentas, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo se saca esta rentabilidad? Y aprendí a hacerlo muy fácil, que cada vez que llegaba un cliente a mí, la primera pregunta que yo le hacía a mi cliente era, ¿tú sabes cuánto te está generando la inversión que tienes en este momento? Y él decía, no, ¿cómo así? ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto te está generando esa inversión? Ven, miremos cuánto cuesta la propiedad, miremos cuánto te generan rentas. Y yo le hacía en una servilleta, en un papel, en lo que fuera, yo le hacía los números. Ok. Entonces yo le decía, mira, esta inversión te está generando un 5%. Eso es promedio de lo que generan las rentas tradicionales aquí en Colombia,
sin contar la vacancia, sin contar impuestos, sin contar en realidad cuánto termina quedando en tu bolsillo. ¿Qué pasaría si yo te mostrara un proyecto inmobiliario que te genera hasta 2 veces esto que tú estás recibiendo con la misma inversión? No, sí, pues es interesante. Y empiezo yo a contarle a la gente cómo pueden, con ese mismo capital que ya tienen, multiplicar sus inversiones. Y eso hizo que empezara a tocar otras puertas. Al principio me las cerraban porque los constructores no querían trabajar con agentes inmobiliarios, no les gusta. La comisión en Colombia era muy bajita y demás. Pero en la medida que empecé a hablar sobre el tema, empiezo a posicionar mi marca, ya son los constructores los que empezaron a llamarme. Claro. Caro, queremos que seas broker internacional, queremos que hagas esto. El primer desarrollador fue de República Dominicana, yo fui hasta allá, conocí todos los proyectos y bueno, ahí fue donde ya empecé a hablar sobre inversiones internacionales, después pues llamaron de Panamá, después de Estados Unidos, después de México y esos son los destinos que vendemos hoy en día. Uy, buenísimo. Claro, porque tú tenías una comunidad ya creada de brokers, inversionistas, pero te faltaba la punta donde está el desarrollador, bueno, el constructor que te va a entregar las unidades. Sí, claro. Súper. Oye, y para que la audiencia que nos está escuchando ahora, una clase súper rápida acá, eh, básica. No somos tan ñoños como tú, entonces nos toca estudiar más. Pero como básico, ¿cómo es la inversión de un inmueble en República Dominicana o cómo se hace una inversión internacional? Porque seguramente la audiencia en este momento piensa, oiga, pues sí, a mí me está rentando, o si yo hago mis números de servilleta, a mí me renta más o menos el 5, pero yo me quiero ganar el 10 o más. Sí. ¿Cómo se quita uno ese miedo de invertir fuera del país o dónde estudia uno? ¿Cómo arrancar? Bueno, hay 3 elementos importantes en las inversiones inmobiliarias. La primera es la seguridad, saber cómo voy a hacerlo y tener la garantía de que mi dinero va a estar seguro de que va a volver a mí. Entonces, para ello es muy importante investigar el desarrollador, por ejemplo, saber con quién voy a hacer el negocio, si tiene licencias, si tiene fiducia o hitos de construcción, exactamente qué es lo que garantiza que ese capital que yo estoy invirtiendo regrese a mí, esté a salvo. Entonces, eso es lo Seguridad. primero. Listo. Entonces, Un poquito de entonces, como, investigación ahí. claro, analizar historial de entregas, quién es el desarrollador y demás. Entonces, eso es lo principal. Lo segundo es la rentabilidad. Y es que uno no debería meterse en nada de lo que no conoce. Y por eso es que parte de lo que nosotros hacemos es educar a ese cliente inversionista. Y es más que mostrarte cualquier proyecto, yo te voy a enseñar cómo sacar esos números de inversión para que tú en verdad puedas analizar todos los tipos de inversiones que pueden aparecer de aquí en adelante. Entonces, cada vez que hablamos de rentabilidad, hablamos de modelos de negocio. ¿Qué modelo de negocio es el que más le conviene al cliente? Entonces, ahí entramos con ganancias de capital. Si quiero invertir para valorización, es la diferencia entre la compra y la venta. Si invierto en las primeras listas de precios, voy a generar mayor valorización. Le enseñamos a las personas qué es la plusvalía, que no tiene nada que ver con el propio inmueble, sino con el entorno y con factores externos, que son los que aumentan el valor de la propiedad. También aumenta el valor de la propiedad, el potencial que tiene un inmueble de generar ingresos. Entonces les explicamos todos estos conceptos de modelos de negocio, de qué son rentas cortas, de qué es tener un operador hotelero que se encargue precisamente de toda esa operación para que el ingreso realmente sea pasivo, cómo se construye libertad financiera. Entonces nos sentamos con un cliente a analizar con cuánto vives tú todos los meses. Eso equivale a tanto al año. Ok, ¿cuántas propiedades deberías tener y sobre qué rentabilidad que te permitan tener libertad financiera y sabemos en cuántos años en realidad vas a construirla? Entonces creamos todo un plan y un portafolio de inversiones. En esa rentabilidad hablamos de ocupación, hablamos de la alta demanda que tiene una ubicación, hablamos también de la proyección de valorización y la generación de rentas de un inmueble y lo hacemos muy numérico con tablas, con datos, que es lo que le permite al cliente tener la tranquilidad de que en realidad pueda hacer o tomar una buena decisión. Yo siempre le digo a los clientes, si usted no conoce el concepto de NOI, el ingreso operativo neto, saber cuánto le va a llegar después de pagar todos los costos operativos, si no tiene claro cuál es el cash flow, que es el flujo de caja que le genera esa propiedad, que al final es descontando todo, incluso impuestos,
Si no tiene claro ni siquiera cuál es el retorno de su inversión propia, ni cuánto le va a generar en el tiempo esa inversión que está haciendo, pues está jodido. Y el miedo viene de eso. Warren Buffett dice, el miedo viene de no saber las cosas en las que estás invirtiendo. Ese es el miedo que le da a la gente. Cuando nosotros los educamos, lo que hace es disminuir el miedo. ¿Por qué? Porque no es lo que yo te digo, es cómo tú además puedes verificar que esta información es real y puedes ser mucho más crítico a la hora de tomar inversiones, que como resultado el cliente quiere hacerlo con nosotros porque sembramos en toda la información que le damos. Entonces ese segundo punto es la rentabilidad y tengo que validar todo esto que te acabo de decir. Y lo tercero es la liquidez. Miren, yo siempre digo que cuando uno piensa en casarse, debe pensar en si es el hombre del que uno quiere divorciarse. ¿Por qué? Porque claro, uno debe saber que al final debe ser muy justa esa salida. Lo mismo pasa en las inversiones. Uno debe casarse a alguien que quiera divorciarse. Lo mismo pasa con las inversiones inmobiliarias. Uno debería invertir en un inmueble del que sepa que puede salir rápidamente y sin ningún problema. Porque la gente cree en inversiones para toda la vida. No, eso no es así. Uno debe pensar en una inversión, en cuál sería ese acuerdo de salida, cómo salgo, qué tan rápido, qué tan alta demanda tiene. Puedo venderla sin necesidad de perder dinero y eso se trata la liquidez. Y es qué tan rápido yo puedo volver ese activo en dinero y que regrese a mí sin necesidad de perderle plata. Porque la gente dice, no, pues yo vendí el inmueble rápido, sí, pero ¿cuánto tuvo que descontarle para venderlo? Entonces ahí es muy importante que yo entienda que yo debo tener un acuerdo de salida con esa inversión que hago y es proyectar en el tiempo, ¿va a tener la misma demanda? ¿Cuántos ingresos puede generar esa propiedad para que al final sea tan atractiva a la hora de vender? ¿Cómo puedo salir de esa inversión? Entonces eso es como lo que hacemos en este proceso de asesorar al cliente. Lo aprendimos a lo largo de toda la experiencia de los años, pero entregamos educación y ahí pues como consecuencia se dan las ventas y eso es lo que hacemos. Me emociona el tema, a mí Se esto, ve, además, me encanta. para A mí me siento entretenido acá. pero mira que es por algo, y es que primero yo amo los bienes raíces porque literal hicieron que pudiera darle un destino diferente o una vida diferente a mis hijos. O sea, me sacó de una vida de limitación y de deudas a una vida de abundancia, prosperidad y de bendición. Entonces yo de por sí estoy agradecida con los bienes raíces por eso. Pero además de eso, es cómo he aprendido a invertir también en el tiempo. Yo también invierto en bienes raíces. Sale un proyecto nuevo y yo soy de las primeras que voy, pongo mi capital allí, invierto y le muestro a la gente cómo hacerlo. Entonces se vuelve algo muy bonito porque hemos ayudado a otros a construir libertad financiera, a generar altos retornos y bueno, esto me emociona demasiado. Oye, me encanta. Si usted tiene la intención, igual se puede volver a reescuchar este pedacito que me parece súper interesante. Son 3 tips importantes. Rentabilidad. No, perdón, arranquemos por el comienzo. Seguridad. Seguridad, entonces investigue bien el desarrollador, rentabilidad y liquidez. Y Sí. seguramente si usted no lo tiene tan claro, vuelve y escucha este pedacito porque es importante. Oye, eh, ya entendiendo cómo funciona en este momento, hoy, démosle un consejo a la audiencia. ¿Dónde invertir? ¿Rentas largas, rentas cortas? Fuera del país me refiero, pues, que ¿cuántos dólares necesito yo para arrancar? ¿Me apalanco en crédito? Algo así súper rápido para que la gente entienda cómo puede arrancar. Bueno, uno de los mitos que hay es que para invertir en el extranjero se requiere mucho capital. Ajá. Funciona un modelo de negocio muy similar aquí como en Colombia y es que básicamente la cuota inicial se paga diferida, entonces hay cuotas iniciales de un 30%, un 40% sobre el valor de la propiedad, se reserva, se paga esa cuota diferida en el tiempo y ahí viene un indicador de retorno de inversión que es el cash on cash return. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la gente dice es que mi propiedad se valorizó un 30% Sí. y ha pagado apenas solamente el 20 o el 30% de la propiedad. Su inversión propia ya está generando más del 100% de retorno. ¿Por qué? Porque no ha terminado de pagar el inmueble y ya por medio de la valorización ya está generando un capital adicional. Entonces, lo primero es entender cuál es el objetivo de inversión, si es rentabilidad, si yo quiero generar rentas, ingresos pasivos, cuál es el mejor modelo de negocio, que hoy en día son rentas cortas o multirrentas, le ganan de lejos a la renta tradicional. Lo segundo, si me quiero capitalizar, ¿de qué manera puedo hacerlo? Entonces hay modelos de negocio como el flipping que terminan volviéndose un dolor de cabeza o compre proyectos sobre planos en primeras listas. Y la tercera pregunta es ¿en dónde? Ya yo tengo que validar mucho, por ejemplo, los indicadores de ocupación.
Tenemos índices de ocupación en República Dominicana de más del 82%. Punta Cana hoy en día está teniendo una ocupación del 86%. Tiene 10 millones de habitantes y tiene más de 11 millones de turistas al año. Es uno de los destinos más codiciados para invertir. Tenemos Panamá, que también es un hub de inversiones tremendo. Tenemos Estados Unidos, que genera demasiada seguridad a la hora de invertir y ciertos beneficios. Entonces, aquí hay que validar con cada cliente de manera particular qué es lo que está buscando en esa inversión, cuál es el mejor proyecto para él, qué está buscando, si es rentabilidad o ganancias de capital, y de esa manera sí empezar a presentarle proyectos. Yo detesto mostrar proyectos al inicio, tenemos una asesoría de inversión con el cliente y al final, de acuerdo a todo lo que nos cuenta que necesita, quiere y en la etapa de su vida que está, en el perfil de riesgo, ahí en ese momento es donde nosotros presentamos un proyecto que se ajuste al cliente. Oye, súper interesante. Yo creo que igual ahorita nos das tus datos para ver dónde te encontramos y que la gente conozca cómo invertir también en bienes raíces en el exterior. Oye, nos vamos. Voy a hacerte dos rapiditas para cerrar. Ya nos contaste cómo técnicamente cómo uno debería buscar la inversión en el exterior. Nos contaste de Panamá, nos contaste de República Dominicana y de Estados Unidos. Una pregunta mucho más sencilla. Hoy, una rápida, es de una o la otra. Para invertir en el exterior, debería invertir en un proyecto que esté ubicado, un apartamento que esté ubicado en la playa o un apartamento que esté ubicado en una ciudad. Depende del cliente. O sea, sí, claro, depende del cliente, Ok. qué es lo que esté buscando. Los dos funcionan. Por ejemplo, en Panamá tenemos ciudad, tenemos renta ejecutiva y funciona muy bien. Tenemos proyectos que generan un 8% garantizado iniciando contrato una vez se entregue la propiedad. Tenemos República Dominicana con retornos del 10%, pero es un turismo ya mucho más recreacional. Depende mucho del cliente que esté buscando en ese momento. Ok, listo, buenísimo. Oye, y una rápida. ¿Cuál sería tu sueño del siguiente proyecto? ¿En qué país quieres seguir avanzando en esta historia de emprendimiento que nos has contado? Bueno, yo creo que ya estamos entrando a Estados Unidos con nuestra marca personal como promotora de inversiones. Estamos promocionando, de hecho, un proyecto muy grande con Gianluca Vacchi, que es Dolce Gabbana, 888 en Brickell. Y bueno, eso es como la entrada a Estados Unidos con ese gran proyecto. Sin embargo, estamos tocando puertas en España, queremos también tocarlas con la academia, no solamente con la promotora de inversiones. Y bueno, la visión es muy clara. Caro Ochoa debe ser la mujer número 1 referente en la industria de los bienes raíces en toda América Latina. Claro, me encanta el propósito. Bueno, oye, por acá tenemos un regalito. Mira, este es un regalo para nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias. De verdad, una historia maravillosa, de verdad inspiradora. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos en mes de feria. Aproveche, tome estos tips de inversión y pierda el miedo y arranca a invertir. Caro, gracias por arrendar este espacio y a ustedes gracias por conectarse con un capítulo más de Se Arrienda o Se Vende Podcast de 100 Cuadras. Se Arrienda o Se Vende Podcast. Este es el podcast de 100 Cuadras.